pensar con el cerebro y sentir con el corazón. Es un tema que por ahí tiene que ver con mi actividad, porque bueno, yo trabajo en la medicina y desde hace mucho tiempo el hombre, de toda su historia, está en esta encrucijada de ver quién es el que comanda el cuerpo. Y a eso es a lo que se ha dedicado todo este tiempo de estudio, para ver quién es el que en nosotros hace que domine lo que somos o quiénes somos. Y a través de la historia entonces se fue siempre discutiendo si era el corazón o el cerebro, y en algún momento también se discutió si era el hígado. Entonces, un resumen muy chiquitito, ¿no?, de todo lo que hay escrito a través de la historia, de cómo empezó en algún puntito esto, de ver quién comanda nuestro cuerpo. Y tenemos acá uno de los referentes, que es Aristóteles, que ya 300 años antes de Cristo era una de las personas que empezó a estudiar el hombre, a observarlo, a ver su conducta, y dejó escritas muchas cosas o muchas comprobaciones que él hizo a través de la observación y que las seguimos usando actualmente. Por eso siguen siendo importantes y se siguen tomando como de referencia a él en esto que él dijo. Y en una síntesis decía más o menos esto, ¿no? Esto es lo que yo traduzco. Dijo un montón de cosas muy sabias, pero esto más o menos es lo que dijo así, que era el corazón y no el cerebro el que ocupaba el centro del cuerpo. ¿Y por qué? Bueno, en la observación él veía que la sangre se irradiaba desde el corazón hacia todo el cuerpo, hacia todos los órganos, y entonces él decía que ese era el centro. Y además, como se estudiaban los animales, se vio que ellos veían o observaron que el corazón tenía receptores para el dolor y el cerebro no. Esas eran las conclusiones muy sabias que ellos hicieron en esa época donde no existía nada de tecnología, y sabiamente eso es así. Algunas cosas, por supuesto, que después fueron reviendo, pero en general tenía muchísima razón. Y decía entonces que el corazón está conectado a todos los órganos de los sentidos y todos los músculos, y que se podía vivir con un cerebro desconectado, pero que el corazón, mientras latiera, había vida. Y eso es así, es así. Pasaron unos años y después llega Galeno, que para nosotros lo que hacemos medicina es como un referente, porque es el primero que empieza a estudiar la descripción en los animales. Él agarraba animales disecados, se llaman así, y estudiaba los órganos. Entonces él se tomó como referencia, como confirmando esas cosas que decía Aristóteles. Y eso duró un montón de tiempo. Luego llega el año 0 para nosotros, donde llega Jesús y donde empieza como una expansión de lo espiritual sobre el cuerpo. Entonces ahí, en Europa, hay como una dejada de lado de toda esa anatomía y de todo solamente el cuerpo, y por ahí empieza un camino diferente espiritual. Cosa que no sucede en Oriente, donde ellos siguen avanzando sobre la medicina, la física, la química. Entonces hay como un detenimiento de toda esta parte anatómica de nuestro cuerpo, y hay como una detención y se quedan con esto, Aristóteles, Galeno. Muchos años después, miren, en el 1500, por ahí un poco antes, ya alrededor del año 800, en Bolonia, en la primera escuela de medicina, ahí empiezan a disecar por primera vez un cuerpo humano. Entonces ven que en realidad eso que decía Galeno de los animales, algunas cosas no eran así, porque entre los animales y el ser humano hay muchas diferencias anatómicas también. Bueno, entonces empiezan un poco más a profundizar y a hacer esto de la anatomía descriptiva, que es lo que empieza a suceder, y estas dos personas son muy importantes porque Leonardo da Vinci es el primero en el Renacimiento, se llama así, esa edad de nuestra historia, es el primero que ve 30 cuerpos por primera vez en vivo y directo, y es el que lo dibuja con su arte y transmite de verdad cómo son los órganos entonces en nuestro cuerpo. Y bueno, entonces ahí ya aparece este poeta que entonces ya le escribe
los versos, ya no al corazón, como venía todo este tiempo diciéndose, sino ya que ahora habla que el amor, la valentía, todo eso está, la poesía, viene detrás de los ojos, viene desde el cerebro, y no solamente desde el corazón, como hasta ahora había sido difundido siempre. Y empieza como, bueno, toda otra era, a ver que entonces el corazón era importante y cumplía una función, pero el cerebro tenía mucha importancia en ese ser humano, y es como que empiezan a estudiar por ahí, entonces, ¿qué somos nosotros? Pasan muchos años, fíjense, acá estábamos en el 1500, en el 1600, y aproximadamente por ahí mucho antes, pero la era del cerebro, a partir de 1990, miren cuánto tiempo pasó, se empieza a estudiar con toda la tecnología, con esta era de la tecnología, se empiezan a estudiar las neuronas, qué función cumplen las neuronas, si antes se pensaban que había un pool de neuronas con el que nacíamos, se iban muriendo y nos quedábamos sin ellas, después se ven que no, que estas neuronas se multiplican, todo eso gracias a la ciencia, a la tecnología, a todos los estudios que se fueron haciendo. Y en la actualidad, a partir del año 1990, se empiezan a descubrir que en realidad hay neuronas en otras partes del cuerpo y no solo en el cerebro. Entonces ustedes van a escuchar en un montón de publicaciones y que es así, que hay neuronas en el intestino, que es ese que ahora llaman el segundo cerebro, y que es interesantísimo saber que entonces hay de estas células en otros lugares del cuerpo, y es muy importante para todo lo que son las enfermedades. Hay neuronas en el sistema cardíaco, en el corazón. Era verdad que el corazón, tenía razón Aristóteles, era súper importante. Hay neuronas en el corazón. Él no lo sabía, sin embargo lo describió como algo central y tenía mucha razón. Y por supuesto en el sistema nervioso central, en el cerebro. No vamos a hablar del intestino, que es algo espectacular y se están haciendo un montón de avances en todo lo que es el sistema digestivo. Vamos a estas, que son el corazón y el cerebro, que es el conflicto de hace tantos años a través de nuestra historia. Bueno, entonces, ¿cuántos cerebros tiene nuestro cuerpo? Por ahora digamos que 3, porque todo esto, toda la ciencia y la tecnología va avanzando. Bueno, parece que son 3. Tenemos entonces ahí en el sistema digestivo un montón de células y que están muy relacionadas. Vieron que hasta las propagandas dicen que si uno está nervioso se agarra en el estómago. Bueno, tiene que ver con esto, con que las emociones las relacionan con las neuronas. Entonces, si hay neuronas en el intestino, también estarán los dolores ahí, las emociones. Y está este cerebro cardíaco. Y este cerebro cardíaco vuelve a tomar como mucha vigencia en este último tiempo, porque descubren que tienen 40.000 neuronas. Pero estas neuronas son diferentes a las del intestino. Y estas neuronas tienen un montón de capacidad, no son tantas, ahora van a ver cuánto tiene nuestro cerebro, pero tienen un montón de capacidad, y tienen capacidad, algunas automáticas. Vieron que el corazón tiene como una cosa eléctrica que late constante, bueno, es independiente, es muy interesante también, y son 40.000 neuronas especializadas. Pero tanto la del intestino como la del corazón están como con un cablecito conectadas con el cerebro siempre. Y el centro es el cerebro. Bueno, tan es así que se empieza a armar todo de nuevo, una disciplina dentro de la medicina que se llama neurocardiología, que es muy interesante y que estudian un montón, pero entonces volvemos siempre dentro del cuerpo a ver quién es el que manda, si el corazón o el cerebro. Y hay toda una especialidad estudiando esto, a ver quién comanda de verdad nuestro cuerpo. Y está este cerebro, que es el cerebro encefálico, ¿no? el que tenemos arriba de todo. Y acá entonces, en este cerebro encefálico, vieron que allá decía 40.000 neuronas que tenía el corazón. Esta tiene 100.000, son mucho más. Y estas son todas unas redes neuronales que tenemos y que comandan todo células especializadas que comandan todo, tanto el intestino como el corazón. Son un montón y no es muy divertido que yo les explique esto, por más que a mí me encante. ¿Cuáles son las funciones de las neuronas? Son un montón, pero entre ellas se comunican todo el tiempo y van haciendo todas las funciones de nuestro cuerpo. Es impresionante el funcionamiento que tienen. Pero miren esto. Esto es nada más que para dejarlo así, para pensar.
Esa foto de la izquierda es de las neuronas cerebrales, ¿sí? Y esta foto de la derecha es del universo. Si ustedes buscan en cualquier lado, van a ver que todas las neuronas tienen la misma foto que las fotos del universo. Es muy extraño, pero bueno, ahí es donde toda la astrología desde ciencia, está estudiando todo esto del mapa que nosotros vemos en el cielo, que tiene que ver con el mapa que tenemos en nuestro propio cielo. Tienen un montón de cosas en común. Y esa es como toda una nueva ciencia que está estudiando a ver por qué las redes neuronales nuestras y la del universo se parecen tanto. Bueno, pero entonces llegamos de nuevo acá, a nuestro siglo, y lo que decía Aristóteles tenía toda la razón, porque así seguimos graficando nosotros, allá está el cerebro, diciendo se acerca el invierno, y el corazón, que es el teoría de las emociones que decía Aristóteles, dice que lo deje disfrutar todo el año, ¿no? Como que el de la emoción sigue siendo el corazón y el cerebro el que piensa. Así lo seguimos graficando a pesar de todo el tiempo. Y acá dice, ¿qué te ha pasado, corazón? Y este es muy actual, por eso lo puse. He visto las noticias, ¿no? Y está averiado nuestro corazón con todas esas noticias que están sucediendo. Y así es que entonces nosotros seguimos usando estos modismos, ¿no? Relacionándolo, a pesar de que sabemos que el cerebro tiene una función como central, seguimos usando esto de Aristóteles, y la ciencia vuelve a mirar al corazón como una especialidad central. Seguimos diciendo que una mala noticia nos rompe el corazón. Cuando hay una injusticia decimos que nos hierve la sangre. Cuando nos sinceramos le decimos, amigo, te lo digo con el corazón en la mano, ¿no? Y bueno, y cuando uno es valiente, como el rey Ricardo, que tenía un corazón de león, siempre haciendo central al corazón como eje de nuestros sentimientos, de nuestro cuerpo. Y lo del dedo anular, que ya lo habrán escuchado, que por qué seguimos usando todos como un compromiso, como signo, como sello de nuestro compromiso con otra persona, amigos, casamientos, pareja, lo que sea. Ese compromiso lo ponemos en el dedo anular porque decía en la época de Aristóteles que es el que tiene conexión directa con el corazón. Y nosotros seguimos usando eso como dándole esa importancia central al corazón. Pero entonces, y acá dice también Mafalda, genia Mafalda, que entonces lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Y seguimos dando vuelta en esto. Entonces, ¿es el cerebro? ¿Es el corazón? ¿Quién es el que manda nuestro cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Por qué seguimos nosotros por ahí? ¿Qué vamos a volver a estudiar todo el cerebro y volvemos a estudiar todo el corazón? Quizás no tendremos que cambiar la pregunta para avanzar o integrar todas las disciplinas para llegar a una respuesta que pueda decirnos quiénes somos, ¿no? Capaz que hay que cambiar la pregunta, no quién comanda nuestro cuerpo. ¿Quiénes somos? Cada vez nos conocemos más sobre nosotros mismos el cuerpo, ¿sí? A eso estudia la ciencia, eso es así. Pero a la vez la incertidumbre aumenta y seguimos dando vuelta un montón de años, 2018, más todos los antes de Cristo, viendo quién comanda nuestro cuerpo y quizás, haya que cambiar entonces esta pregunta para poder responder eso. Que tenemos un cerebro, un corazón, con una inteligencia racional y una emocional. Acá estarán divididas o estarán compartidas seguramente, pero nos falta algo que es esa inteligencia natural que nosotros llamamos alma. Y quizás esa sea la fichita que falta para poder decir quiénes somos, qué venimos a hacer acá, por qué no encontramos quién comanda nuestro cuerpo, quizás además de nuestro cerebro, que comanda nuestras funciones, el intestino, nuestro hígado, todo lo que tiene nuestro cuerpo, tengamos que empezar a estudiar más el alma o por lo menos integrarlo a nuestro cuerpo para poder entonces sí ahí contestar la pregunta. Y entonces sí, nosotros fusionamos la biología o las ciencias biológicas con una ciencia espiritual, que es lo que aparece allá en el siglo, en el 0, donde aparece Jesús, y ahí como que algo pasó, porque dejaron de ver tanto de la anatomía, pero después volvimos a estudiar de nuevo tanto el cuerpo, que volvimos a estar en esta encrucijada, ¿no? Sin embargo, acá tenemos como una ficha que puede cerrar todas esta pregunta de quién es realmente
el que comanda el cuerpo. El libro de los espíritus tiene muchas informaciones interesantes y dice que el alma no está encerrada en el cuerpo como un pájaro en la jaula. Ella irradia y se manifiesta en el exterior como la luz a través de un globo de vidrio o como un sonido alrededor de un centro sonoro. Es por eso que se puede decir que ella es externa, no es más como un envoltorio del cuerpo, no es más como un envoltorio del cuerpo. Bueno, entonces si seguimos mirando, si las neuronas, si el corazón, claro, nunca vamos a poder encontrar esto, ¿no? El alma no tiene cuerpo, una sede determinada y circunscripta, mas sí ella se sitúa particularmente en la cabeza y en el corazón, considerando a la referencia al corazón como sede del sentimiento. Es antes todo una metáfora, lo nombra como una metáfora. No hay duda que es el cerebro donde se encuentran las ligaciones esenciales entre el espíritu y el cuerpo. Es un capítulo entero, interesantísimo, y dice cómo están esas ligaciones entre el cerebro y el espíritu. Y bueno, faltaría entonces que alguien pudiera unir esa ciencia médica o esa ciencia biológica que tanto ha estudiado nuestro cuerpo, y quizás por acá sea el camino. Y en la pregunta 370A del libro de los espíritus da un ejemplo que es muy sencillo y muy fácil de comprender sin tanta lectura, que por ahí al estar acá y leerlo ahí resulta un poco más difícil. Y esto es muy concreto y dice: si las facultades estuvieran en su principio en los órganos, el hombre sería una máquina desprovista de libre albedrío y de la responsabilidad de sus actos. Habría que admitir que los más grandes genios, sabios, poetas y artistas solo lo son porque la casualidad les ha otorgado órganos especiales, de lo que se deduce que sin esos órganos no lo hubieran sido. O sea que todos los genios de nuestro planeta han tenido un órgano diferente, el corazón diferente o el cerebro diferente, y por eso fueron genios. Y la verdad que esto es como muy concreto y la respuesta sería que no es un órgano, ¿no es cierto? Por ejemplo, sigue diciendo: San Vicente de Paul, dotado por la naturaleza de tal o cual órgano, hubiera podido ser un malhechor y el mayor de los desalmados, si solo le faltaría uno... Por ejemplo, San Vicente de Paul, dotado por la naturaleza de tal o cual órgano, hubiera podido ser un malhechor, y el mayor de los desalmados, solo le faltaría un órgano para ser San Vicente de Paul. Cambiamos el órgano y ya estamos. Eso sería solamente lo que nos diferencia. Entonces se puede afirmar que los órganos reciben el sello de las facultades. Bueno, es muy concreto todo esto que dice, ¿no?, el libro de los espíritus. Y entonces, si toda esta ciencia, en vez de seguir viendo a ver quién de los dos, si el cerebro o el corazón es el que comanda nuestro cuerpo, lo unimos con algo tan sencillo como son una filosofía, por ejemplo la espírita, saldríamos de esa encrucijada y avanzaríamos hacia otro lugar. Bueno, y para terminar esta charla, les voy a contar una anécdota que quizás ustedes ya conozcan, porque yo la leí en un lugar que estaba escrito, y que dice que estaban en un congreso de neurociencias, todos hablando y opinando, grandes científicos y grandes estudiosos del cerebro. Entonces, después de muchos debates, en las conclusiones finales, el astronauta, que además era físico, dice que él viajó muchas veces, o por lo menos 3, al espacio, cosa que ninguno de los de ahí, por supuesto, había hecho, y estuvo muchas horas en las órbitas, en el espacio, y nunca vio un alma, un espíritu, un ser que había partido. No había nada de eso. Todos empezaron a decir a favor o en contra, y entonces el neurocirujano, pensativo, dice: yo operé los cerebros de los más brillantes pensadores del planeta y nunca vi un pensamiento. Entonces esto por ahí cierra un poco esto de que los pensamientos, el amor, las emociones, por más que sigamos buscándolo a través de la ciencia que quiere comprobar y ver, nos va a costar muchos siglos más si no podemos, entre las diferentes ciencias, unirnos todos y avanzar de otra manera, no tan material, sino integrada. Bueno, muchas gracias por su atención y nos quedamos acá ahora para los hermosos pases.